Ok, vamos a empezar entonces. ¿Sí pueden ver? ¿Están observando? Déjenme saber. Otra vez. Sí, sí se ve, pastora. Nuevo Testamento, dice Jesús, la figura central. Yo no sé por qué me salen, cuando hablo, trata de colocar aquí lo que yo hablo, pero no se me distraigan ahí, ¿ok? ¿Hay alguna función que la activé y no la he podido desactivar? Pero bueno, ¿de qué se trata? Eso va a ser en un futuro, ya cuando empecemos a dar esas charlas, de repente en el mismo español, en el mismo inglés y otras lenguas, otras naciones, otros idiomas lo vean y necesitamos esa traducción, pues se utiliza todo lo de la tecnología. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar cada 15 días, vamos a tratar de ver lo que es el Nuevo Testamento, ¿ok? A veces cuando somos nuevos, ¿verdad? O a veces no conocemos o no estamos muy familiarizados con la palabra, no tenemos el hábito de estudiar la palabra. No son temas a veces que nos llamen la atención, ¿verdad? O que llamen la atención a una persona de repente a conocer la clase, escucharla, pero es bien importante que como discípulos, como creyentes, hagamos ese hábito de escuchar, de aprender, de escudriñar las escrituras, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Nosotros ya habíamos visto el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, y algo que quiero que tú y yo podamos enfocarnos en cada una de estas clases es poder buscar a Jesús y ver a Jesús como esa figura central. Al final, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Siempre hemos dicho, no podemos desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento porque todo eso es un solo mensaje. El mensaje de la Biblia es uno solo, que es salvación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, definitivamente la revelación va a ser mayor, el Espíritu Santo te va a poder aclarar mucho más las verdades de Dios, así que no es algo negociable. Yo te exhorto a que tú abraces cada una de las clases y que te dispongas a estudiarlas, a escucharlas con corazón, con atención, para que pueda el Espíritu Santo revelar a cada uno lo que tenga que revelar, ¿ok? Miren, nosotros habíamos visto el Antiguo Testamento y chévere porque todas las clases están grabadas, así que si quieres tú recordar o hay alguna clase que no has escuchado, tú puedes ir a YouTube y ver esas clases que están ahí grabadas con ese propósito de poder recordar, de que nos ayuden a tener como un resumen y nos ayuda a poder entender mejor ese libro que tú vayas a leer. Y básicamente en el Antiguo Testamento vimos 46 libros, ¿ok? Y el Antiguo Testamento eran 46 libros donde se narra la experiencia religiosa del pueblo de Israel y la intervención de Dios en su historia antes del nacimiento de Jesús. Eso es lo que vimos básicamente en el Antiguo Testamento a través de todos los libros, profetas mayores, menores, históricos, los 5 primeros libros del Pentateuco. Ahora, aquí les puse un cuadrito para ver la analogía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en cantidad, el Antiguo Testamento son 46 libros, el Nuevo Testamento son 27 libros, de acuerdo al canon cristiano o la decisión que tomaron en el momento para ver cuál iban a ser los libros que iban a componer el canon cristiano, la Biblia, que nosotros estudiamos como creyentes, como cristianos. En cuanto al tema, el Antiguo Testamento habla básicamente de qué? De la historia de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, sus orígenes hasta la época cercana de Jesús, hasta el momento del pacto, de la alianza, ¿verdad? Eso se conoce como antigua alianza. Y el Nuevo Testamento habla de la vida, el mensaje de Jesús y los primeros cristianos, o conocido como Nueva Alianza, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza, es lo mismo. Pero vamos a centrarnos entonces en el Nuevo Testamento, en Jesucristo.
en sus enseñanzas, en quién era Jesús, en la vida de Jesús, en el nacimiento de la iglesia, porque allí entramos tú y yo. ¿Ok? Y si nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y si él es nuestro maestro, estamos llamados a seguir sus enseñanzas, porque allí vamos a ver el respaldo y la transformación en nuestras vidas. En cuanto al entorno, decíamos que el Antiguo Testamento fue en el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento no se identifica solo con Israel, sino que aparecen otros pueblos y culturas. Por eso es que se dice que ya las buenas nuevas del Evangelio es para todas las personas. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Ya no solamente es el pueblo de Israel, sino lo que se llama los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Jesucristo vino a cumplir la ley y vino a ¿qué? A traer mensaje de salvación. En cuanto al lenguaje, ya habíamos visto eso en una de las primeras clases cuando empezamos a hablar de la Biblia, es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, eso es para que tengamos un poco de cultura en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento en griego. Son datos que es chévere conocerlos. Mira, rápidamente vamos a ver los 27 libros del Nuevo Testamento. Se conocen como libros biográficos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, libros biográficos. Hechos, el libro de Hechos se conoce como el libro histórico y fue el libro donde se habla del nacimiento o del esparcimiento del evangelio, el nacimiento de la iglesia. El Apocalipsis, que es el último libro en el Nuevo Testamento, es un libro de revelación y es la expresión del futuro de los creyentes como la voluntad de Dios. En inglés, Apocalipsis es Revelation. ¿Por qué? Porque habla de la revelación final de los últimos tiempos y cuando lo podamos ver va a ser maravilloso todo lo que nosotros podemos aprender y yo creo que es una carta como toda la palabra que nos cautiva en amor. Después tenemos las cartas paulinas, que son 14 de las epístolas, también se conocen como cartas o como epístolas de Pablo, del apóstol Pablo. Ahí están Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, bueno, todo lo que están viendo ahí, que lo iremos viendo en su momento. Y otras 7 cartas generales escritas por otros discípulos, como Santiago, Pedro, Juan y Judas. En total, entonces, el Nuevo Testamento se compone de 27 libros, ¿ok? Vamos a empezar entonces a ver un poquito, a familiarizarnos con el libro de Juan o el Evangelio de Juan, que se conocen como libros sinópticos. Y básicamente cuando nosotros hablamos de evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias, porque eso es lo que vino a traer Jesucristo, las buenas nuevas a un pueblo que estaba perdido, a una humanidad que estaba perdida. A nosotros que ya se nos ha revelado esas buenas nuevas del evangelio, ya pertenecemos a un grupo privilegiado. Así que recordemos siempre eso, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y ahora por las buenas nuevas del evangelio podemos estar adorando a Dios, amando a Dios, disponiendo nuestro corazón a ser transformados. ¿Ok? Son libros sinópticos, se conocen a estos evangelios por tener un tema en común, orden y lenguaje. Básicamente, ¿qué vemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Se resume la vida y las enseñanzas de Jesús. Si yo te pregunto y les pregunto a los que están aquí, ¿quieren conocer más a Jesús? ¿Quieren intimar más con Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? Amén. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Conocer su palabra. Conocer su palabra, conocerlo a él, ¿verdad? Ver el ejemplo y eso es lo que nos arroja los evangelios. Queremos ver la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, el modelo de Jesús. Hay que leer la palabra de Dios.
Si nosotros somos cristianos, nos decimos ser cristianos, nos decimos ser discípulos de Jesús y no leemos la palabra de Dios, algo está fallando, nos estamos perdiendo la mejor parte. ¿Por qué? Porque Él no se va a poder revelar a tu vida si tú no lo conoces a través de la palabra. Acuérdense que Dios nos dejó la Biblia con un propósito. ¿Y qué fue? Conocerlo a Él, revelarse a través de la Escritura. Amén. Es como lo que siempre decíamos, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro que tiene vida propia. Es un libro que te lleva a estar con el autor cara a cara todo el tiempo. Por eso es que tenemos que abrazar ese libro, amarlo, escudriñarlo, tener el hábito de ir y escudriñar la palabra y que podamos tener ese estudio profundo de corazón. Entonces, los evangelios nos ayudan a ver la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús. El verdadero propósito de los evangelios era presentar a Jesús y el plan de salvación. En efecto, estos 4 breves libros constituyen la fuente primordial del conocimiento respecto a Jesucristo y la salvación que ofrece. Acuérdense que el mensaje central de la Biblia es salvación. El mensaje central y el héroe central y la persona sobre la que gira todo lo que podemos ver es Jesucristo. En el antiguo pacto era a través de profecías, de promesas que ya en el Nuevo Testamento vemos que se han cumplido en la persona de Jesús. Por eso es que decimos que esto se trata de Jesucristo, amén. Y cuando hablamos de los 4 evangelios, no es que sean evangelios diferentes. Acuérdense, el evangelio es uno solo, que es las buenas nuevas, mensaje de salvación, la persona de Jesucristo. Es un solo evangelio. Ahora estamos hablando de los 4 libros, no quiere decir que sean evangelios diferentes, amén. El milagro céntrico de la Biblia es la resurrección. Todo lo que los profetas profetizaron acerca del Mesías, del rey que iba a venir, del Salvador del mundo, vino a cumplirse en Jesucristo. ¿Y cuál es el milagro céntrico de la Biblia? Su resurrección. Por eso es que él mismo le dijo a los discípulos, ¿verdad? Esperen hasta que yo los envista del poder, hablando del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y de la misma forma, esa promesa está en este tiempo para nosotros, ser investidos cada vez más del poder de Dios, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. O sea que la resurrección es lo que hace nuestra fe, nuestra profesión de fe, nuestro cristianismo totalmente diferente a las otras religiones. ¿Por qué? Porque el Dios al que adoramos, al que servimos, no está muerto, no está colgado en una cruz, no fue vencido como Satanás pensó que estaba venciéndolo en la cruz, sino que él venció la muerte resucitando, como dice la palabra. O sea que hay un milagro que tenemos que nosotros recordarnos todo el tiempo, de Jesucristo resucitado, en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde parece que todo se viene abajo, en esos momentos donde no hay esperanza, donde el enemigo quiere engañar a nuestra mente con mentiras, desánimos, temores. Hay que recordarnos ese milagro de resurrección. Nuestro Jesucristo resucitó, está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. 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 Miren esto. Entonces, Mateo significa don de Dios. Se dice que Mateo fue el publicano, un publicano llamado Leví, al que Jesucristo llamó para ser su discípulo. Qué hermoso cómo Jesús vino a traer enseñanzas donde para la cultura donde él se movía en ese tiempo, el ambiente donde él se movía, lo que para esa cultura, ese ambiente, eran algunos marginados, odiados. Jesucristo venía y cambiaba el esquema. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a hacer acepción de personas. Y en esa época, los cobradores de impuestos, que eso era el oficio de Leví, que después fue Mateo, fue cambiado el nombre a Mateo, eran odiados por el pueblo. ¿Por qué? Porque sobre todo por los judíos.
no los querían. ¿Por qué? Porque estaban en las tareas civiles, ¿no? De cobrar impuestos, había abusos, había de repente robos, y viene Jesús y llama a Leví para ser su discípulo. Mira esto, qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere romper el esquema, que Dios no escoge al perfecto, al preparado, al que tiene el curso de teología y tiene años y es perfecto. No, Él ha venido a llamar a imperfectos. Él ha venido a llamar a débiles, porque en Él vamos a ser perfectos, en Él vamos a ser transformados. Amén. ¿Alguien puede leer Marcos 2:14 y alguien busque Lucas 5:27? Marcos 2:14 y Lucas 5:27. ¿Quién dice yo? Marcos 2:14. ¿No tienes, Marcos? Marcos, ¿cuánto? 2:14. A ver, señora Rosita. Ya, préndelo el 5, ¿cuánto? Marcos 2:14 y Lucas 2:14. 5:27, si alguien lo entiende. Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Miren el llamado de Leví, ¿ok? Y en Lucas 5:27, ¿alguien lo encontró? A ver, Lucas. Amén. Dale, Brendita. Dice, llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dice ahí mismo, ¿no? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Miren esto, personas como Jesús cuando llamó a sus discípulos, los encontró haciendo sus oficios naturales, sus profesiones, sus tareas común y corriente como cualquiera de nosotros. Pero cuando Jesús te llama, más bien dicho, cuando tú recibes el llamado de Dios, definitivamente tú te levantas, deja todo y sigues. Eso no quiere decir ahora renuncia a tu carrera, renuncia a tus sueños, renuncia a tu propósito. No, lo que pasa es que ya el propósito de la carrera, el propósito del negocio, el propósito de tus labores cambia el sentido. ¿Por qué? Porque ya hay un llamado divino que Él está haciendo a tu vida. Como madre, estás en tus labores de madre y Dios te está llamando a ser un discípulo de Jesucristo, a hacer esa labor desde ese llamado de que Dios te está llamando a ser un discípulo de Él. Amén. Dejarlo todo y seguirlo. Cambia la perspectiva. Y mira esto, cómo Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Para el mundo en el que estaba eran rechazados, no eran aptos, pero Jesucristo ve más allá. Y si tú y yo hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, nosotros somos calificados para Dios, para cosas grandes, proyectos grandes, sueños grandes. Ay, pero pastor, es que yo no me siento así. Es que yo no creo que puedo, yo me siento incapaz, yo tengo estas debilidades. Pues Dios no llama a perfectos, Dios llama a personas que tengan corazones dispuestos a obedecer su palabra. Amén. Eso más o menos, el libro de Mateo fue escrito entre el 48 y 68. Miren que leímos el llamamiento de Leví en Lucas y Marcos, ¿ok? Y lo mismo se está narrando en Mateo. ¿Por qué? Por eso les decía, es un mismo evangelio, no es que sean evangelios diferentes. ¿Ok? Se dice que por orden vemos a Mateo como el primer libro, pero los estudiosos nos dicen y nos muestran que el primer libro que se escribió en sí fue el libro de Marcos. Anótenlo ahí, que es chévere conocer, ¿verdad? La Biblia. ¿A quién fue destinado el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo? Básicamente a los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo era judío y por el lenguaje que usa, la narración que él empieza a hacer,
cómo empieza el capítulo 1 hablando de genealogías. Eso era para el pueblo judío. Acuérdense que el pueblo judío estaba esperando que el Mesías. Eso era la profecía que venía desde el Antiguo Testamento, que iba a venir el Redentor, el Mesías, el Hijo de David. Y viene Mateo y habla a través de inspiración del Espíritu Santo cómo Jesucristo era el Mesías esperado. Y una de las características para los judíos era básico, era esencial demostrar genealógicamente que Jesucristo venía de esa línea mesiánica. Por eso es que empieza el primer capítulo con la genealogía de Jesús, ¿ok? Entonces, si tú lo ves y empiezas a leer, puedes sentirte aburrido. Ay, no, esto es una lista de puros nombres, pero hay un propósito porque el Espíritu Santo dejó escrito esas genealogías, porque en un momento este libro fue primeramente para los judíos, para que los judíos recibieran la revelación de que Jesús era el Mesías esperado, que todas las profecías en cuanto al Mesías, al Redentor del Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo. Mira qué lindo Dios. Se dice que el libro de Mateo fue el evangelio más usado en la iglesia primitiva, o sea, en la primera iglesia, cuando nació la iglesia, en el libro de Hechos, ¿ok? Mateo nos deja ver, número 1, numerosas referencias al Antiguo Testamento que incluyen profecías, por lo mismo porque estaba dirigido a los judíos. Necesitaban ellos encajar, ¿verdad? Conectar el Antiguo Testamento, sus profecías, con el cumplimiento en Jesús en el Nuevo Testamento. El énfasis que Mateo le da a Jesús es un énfasis de que Jesús es el rey. Vuelvo y repito, los judíos esperaban al rey, al Mesías, al Redentor. El énfasis en los judíos como ovejas perdidas de Israel y en la misión de Jesús ante ellos. Mateo 23, 37, 39. ¿Quién lo quiere leer? Está ahí en pantalla. Así los escucho, no me siento solita por aquí. Mateo 23, 37, 39 está en la pantalla. A la una, a las dos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Acuérdense que la palabra dice que Jesús vino a los suyos, y los suyos, ¿qué? No le recibieron, ¿verdad? Por eso es que dice ahí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. O sea, no recibieron el mensaje, no tenían la revelación de quién era Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Acuérdense, era un mensaje hacia el pueblo judío. El mismo pueblo judío no recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Algunos sí creyeron, pero muchos otros lo rechazaron. Por eso es que hay una parte que dice, a su pueblo vino y su pueblo no le recibió, los suyos no le recibieron. Y lo mismo pasa, ¿verdad? En este tiempo, tú y yo somos de los que hemos rechazado el mensaje de Jesús o de los que hemos aceptado el mensaje de Jesús. Somos de los que hemos aceptado, si no, no estaríamos aquí conectados, escuchando y siguiendo en el día a día, en el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Independientemente, si tú de corazón aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú sabes que independientemente de llueve, truene, relampaguee, momentos de subidas, momentos de caídas, yo te tengo una noticia: el Espíritu Santo no te suelta, está allí, y Él tiene la capacidad y tiene la característica de ir hacia donde nosotros estamos. Puede ser el momento más bajo y Él va a venir y te va a levantar,
con cuerdas de amor, porque el que empezó la obra en ti no fue el hombre, fue el Espíritu Santo de Dios. Y Él tiene una promesa, que el que empezó la obra la va a perfeccionar. O sea, que no nos escondamos, no resistamos el proceso de Dios que está en cada uno de nosotros. Amén. 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 Mira en cuanto al propósito y tema del Evangelio de Mateo. Es perfecto el libro de Mateo porque es el eslabón o lo que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos muestra nuevamente quién era Jesús y cómo en él se estaban cumpliendo las profecías. Acuérdense que en el Antiguo Testamento nosotros veníamos estudiando y viendo, y vuelvo y te repito, ve a YouTube y escucha las clases, repásalas, porque yo sé que si tú empiezas a leerlo, a estudiarlo, a meditarlo, eso te va a llevar a otro nivel de revelación de la palabra y tú mismo vas a poder testificar. Hay cosas que lo tenemos que hacer cada uno individualmente, no lo puedo hacer yo por ti, tú no puedes hacerlo por mí. Y en el Antiguo Testamento veníamos viendo cada profeta, ¿verdad? Los profetas menores, mayores, y todos nos hablaban de profecías que era una sombra de lo que Jesucristo vino a cumplir. Por eso es que viene Mateo y hace la conexión perfecta para poder conectar con el Nuevo Testamento. Se dijo nuevamente que era el libro más judío de los evangelios, porque era dirigido a los judíos. Demuestra que Jesús es el verdadero Mesías. ¿Quieres una mayor revelación de Jesús como el redentor de tu vida? Jesús como tu salvador, lee el evangelio de Mateo. ¿Ok? Vemos en el libro de Mateo el cumplimiento de las profecías. El Mateo, libro para los judíos, vuelve y se repite, y se dice que Lucas, el evangelio de Lucas, era un libro para los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel. Mira qué lindo Dios que se encargó de dejarnos la palabra, la literatura para grupos específicos. Los judíos necesitaban escucharlo de una cierta forma. Los gentiles, los que no eran pueblo de Israel, de una forma diferente, y viene el Espíritu Santo y utiliza Mateo, utiliza Lucas. Dime tú si no ves ahí el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que toda la humanidad, la mayor cantidad de personas sean salvas. ¿Por qué? Porque todos venimos desconectados de Dios y Jesús vino a salvar a los perdidos. Nosotros estábamos perdidos y ahora ya pertenecemos al pueblo de Dios, pero hay muchos que no conocen de la verdad. Hay muchos que no conocen de Jesucristo. ¿Y a quién Dios quiere utilizar como un instrumento de Dios? A tu propia vida. ¿Ok? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos ese canal por donde el mensaje de salvación quiere fluir a través de nuestros labios, a través de nuestro testimonio. Dice la palabra, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de las escrituras, no te avergüences de decir que eres cristiano, pero vive el cristianismo. Amén. Porque el enemigo está como león rugiente. Lo primero que hace, ¿verdad? El hombre en nuestra humanidad es señalar, es juzgar. Y no has escuchado, y eso que es cristiano. Y viene un juicio inmediato y más fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere utilizar cualquier tropiezo, cualquier resbalón, cualquier mal testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo sea blasfemado o sea no creído. Así que, ¿qué tenemos que nosotros entender? La responsabilidad, el privilegio y hacer las cosas por amor, no por miedo, sino porque ese amor tan grande que Jesús ha tenido por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Y qué es lo mejor que podemos tener para Él? Una vida rendida para Él. Él es digno de que nosotros nos rindamos a Él y que nuestra vida le pertenezca a Él y que realmente podamos decir, Señor, aquí estoy, llévame a donde tú me quieras llevar, haz conmigo lo que tú quieras hacer, heme aquí, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Propósito y tema. Seguimos en Mateo. Aparece la palabra iglesia en Mateo 18, 17. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le estaba diciendo allí a Pedro Jesucristo? ¿Qué significó decirle a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Qué entiendes por eso, Lourdes? Es importante que puedan expresar qué entienden de ese pasaje. Pedro tenía que ser, la roca tenía que ser fuerte, él tenía que ser quien guiase, ¿no?, a todos los cristianos en ese tiempo. ¿Qué dice Brendita? Que Tenía nos que ser, identifica, llama por nuestro nombre, ¿Cómo? que nos identifica, nos llama por nuestro nombre y nos tiene un propósito para cada uno. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién puede abrir su Biblia en Mateo 16? Que es importante que tú y yo entendamos a qué se refirió Jesús cuando le dijo eso. Mateo 16, el versículo 13, vamos a leer. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Miren esto. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le estaba preguntando a ellos, porque él está hablando, cuando habla del Hijo del Hombre, habla del mismo Jesucristo. Y no es que Jesús no sabía quién él era, porque Jesús no tenía falta de identidad. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los demás que soy yo, Jesucristo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hay muchos otros, pero tú como discípulo de Jesucristo, porque ellos eran sus discípulos, ya él los había llamado, ¿verdad? ¿Quién dices tú que soy yo? Ustedes, mis discípulos, los creyentes, los que se llaman cristianos, ¿quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mira esto, y ahí es donde Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Mira esto, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando él le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y el infierno no va a tener parte ni suerte, se estaba refiriendo a la revelación que Pedro estaba teniendo de Jesucristo. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el ungido. Esa verdad en el corazón de Pedro era lo que lo hacía a él una roca, un candidato para que la iglesia se levantara y decir que el Hades, que es el infierno, no iba a prevalecer contra ella. Mira esto, o sea, tú como discípulo de Jesucristo, estamos entendiendo esta verdad. Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. Y si Él es el ungido, el Hijo de Dios que mora en mí, y esa es mi fe, no hay infierno que pueda levantarse contra tu fe, contra tu vida, contra tu propósito, contra tus sueños, contra tus metas, contra todo lo que Dios te ha entregado. ¿Tiene sentido? ¿Se capta ahí?
Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Yo soy la iglesia de Jesucristo. En comunidad somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué hace a la iglesia de Jesucristo invencible? La revelación de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el tema central. Jesús es el ungido. Por eso es que dice la palabra que no hay otro nombre, sobrenombre, sino el de Jesucristo. Jesús es nombre sobre todo nombre. Y en él está nuestra victoria. Amén. Entonces vemos cómo Jesús vino a establecer la iglesia. Sus enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección fueron necesarias. Satanás pensó que estaba venciendo a Jesús en la cruz del Calvario. Satanás pensó que vencía a Jesús cuando estaba siendo abofeteado, ensangrentado, herido, burlado, escupido, todo lo que Jesús pasó. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hay situaciones que de repente pasamos, atravesamos, donde el enemigo nos susurra a la mente, al oído de que hemos perdido, de que perdimos, de que somos derrotados. Pero mira, esa no es la verdad, porque si Jesús es tu Señor y tu Salvador, hay poder de Dios que nos puede levantar de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Él vino a establecer iglesia y hay poder en la muerte, en la vida y resurrección de Jesús. Fue necesario que Él atravesara lo que atravesó por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Por eso es que la salvación no se puede quedar solo para nosotros. Por eso es que Dios nos cambia el corazón, ¿verdad? Y nos da un corazón de carne para que su mensaje llegue a otros a través de la iglesia, a través tuyo. Amén. 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 5 grandes discursos de Jesús. Yo lo voy a leer rápidamente y voy a dejar una pequeña tareita para que ustedes puedan meditarla, hacerla y compartirla conmigo de manera privada si quieren. Pero ¿cuál es el propósito? Motivarte a que leas, a que tú mismo puedas ver la palabra, cómo se revela a tu corazón. Y hay 5 grandes discursos de Jesús. En el capítulo de 5 al 7 se habla del Sermón del Monte. En el capítulo 10 habla de la instrucción a los discípulos para la obra misionera. Mira qué interesante. Dios nos llamó a la obra a las naciones, ¿verdad? La obra misionera. Está ahí en el capítulo 10, capítulo 28. En el capítulo 13 se habla de las parábolas del reino. En el capítulo 18, enseñanza sobre el verdadero discipulado. Y el 24 y 25, enseñanza sobre el final de la época. ¿Quieres saber cómo van a ser los finales de los tiempos? Léete capítulo 24 y 25 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y quiero leerte este pasaje que es súper conocido y hemos escuchado, las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado significa ser bendecido triplemente por Padre, por Hijo y por Espíritu Santo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mira qué lindo, el maestro y los discípulos. Tiene que haber actitud y corazón y oído para escuchar, corazón para recibir la palabra. Tú quieres ser un mejor discípulo de Jesucristo, aprende a escuchar, aprende a recibirlo en tu corazón y movámonos con la enseñanza de Dios. Yo no puedo decir que soy un buen discípulo si yo no estoy escuchando la voz de mi maestro. Amén. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos, a ser discipulados. Por eso es importante una actitud de aprendizaje todo el tiempo. Si tú crees que te las sabes todas, empiezas a morir. Si tú crees que no tienes que aprender nada, empiezas a morir. Nunca vamos a dejar de aprender. Tenemos que tener esa actitud. Dice, abriendo su boca, Jesús les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
algo totalmente ilógico, ¿verdad? Para nuestra cultura, que en un momento dado, ¿qué te dice? Defiéndate, no te dejes, no seas tonto, mira el concepto de quién es el más vivo. Pero en Cristo no es así. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, no mensos, mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa actitud de mansedumbre, de humildad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira qué lindo cuando dice bienaventurados los de limpio corazón. Dios quiere santificarnos todo el tiempo, ¿verdad? La palabra dice, guarda tu corazón. Cuando Él dice, guarda tu corazón, ¿dónde está la responsabilidad de uno? Allí es nuestra la responsabilidad. Yo no le puedo decir, el otro día yo estaba orando y le decía a Dios, ay Señor, guarda mi corazón. Y de repente me acordé, la palabra no dice que yo le diga a Dios que guarde mi corazón. La palabra dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es mi responsabilidad. Tengo que estar atenta, tengo que apercibirme, tengo que estar atenta con mis ojos, mis oídos, qué cosas quieren dañar mi corazón, porque es mi responsabilidad guardar esa fuente de mi corazón, porque de ahí mana la vida. De ahí mana la vida o mana la muerte. No podemos poner la responsabilidad de guardar tu corazón en la persona que está al lado. Por eso es que se dice, ¿no? Tú no puedes tener el control de lo que los demás hagan, pero tú sí puedes controlar cómo tú actúas, cómo tú reaccionas ante las situaciones. Amén. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira esto, pacificadores serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira qué linda las bienaventuranzas. Quiero exhortarte a que tú lo puedas leer nuevamente y nos vamos a quedar ahí ahora, ¿ok? Pero voy a dejarles una tareita para que ustedes puedan, cada uno de los que está aquí, se puedan tomar el tiempo, puedan meditar la palabra y me puedan mandar por el privado si gustan qué ustedes recibieron de las bienaventuranzas. Eso está en el capítulo 5. ¿Ok? Van a leer el capítulo 5 y el capítulo 10, donde habla de las instrucciones a los discípulos para la obra misionera. Del capítulo 5 al 7 y el capítulo 10. ¿Qué ustedes entienden, qué ustedes reciben en cuanto a ese sermón del monte y las instrucciones a los discípulos para la obra misionera? Amén. Pastora, disculpe, las bienaventuranzas y ¿qué más nos dijo? Del capítulo 5 al 7 Ya, y el capítulo 10. ya. El Las capítulo, bienaventuranzas y nos dijo el sermón. el sermón del monte y el capítulo 10 es las instrucciones para la iglesia misionera. Ok, lo pueden complementar ese capítulo 10 con el capítulo 28, porque ahí también habla del llamado a las misiones que tiene la iglesia. Así que yo te exhorto que leas capítulo 5 al 7, capítulo 10 y capítulo 28. Léelo, sácalo de acuerdo a lo que hemos venido estudiando hoy. Jesús como el centro, la resurrección como el milagro que nos sostiene nuestra fe, y con esa disposición a que Él te muestre
un poco más quién es Jesús en tu vida, cuáles son sus enseñanzas, cuál es su estilo de vida y a qué tú has sido llamado. Tú has sido llamado por Él, hay propósito en tu vida. Tú sabes que si en un momento dado estás dudando de tu llamado, estás dudando de tu propósito, es tiempo de irte de rodillas delante de Él, porque Dios es el único que va a traer convicción a tu corazón, te va a mostrar. Él, acuérdense lo que les decía, Él no llama a perfectos, Él no llama a capacitados, Él llama a corazones dispuestos. Y entonces tú vas a ver cómo Él se manifiesta, cómo Él te revela, cómo tú empiezas a entender y cómo tú empiezas a vivir la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Te damos por esta nueva etapa, Dios, donde vamos a estar meditando sobre el Nuevo Testamento, Señor. Esos 27 libros, Padre, donde aprenderemos más de Jesucristo, más sobre tus enseñanzas, sobre la vida de Jesús, Señor, como nuestro Salvador, nuestro Maestro, Señor. Hoy clamo, Espíritu de Dios, que seas tú inquietando el corazón de todos los que estamos aquí conectados, de los que vayan a escuchar, Señor, a escudriñar tu palabra, a conocerla, y que Espíritu Santo nos lleve, Señor, a vivirla, Señor. No queremos hacer las cosas de una manera religiosa, Señor. Queremos testificar, Señor. Queremos probar tu bondad. Queremos, Señor, vivir la verdad, Señor. Padre Santo, entender el privilegio que tenemos ahora en esta época que le llamamos una época de gracia, Señor, donde Jesucristo, creemos en tu muerte, en tu resurrección, Padre, creemos, Señor, en lo que escrito está, pero no estamos conformes, queremos más, Señor, queremos más de ti, Señor, queremos, Padre, que tú seas, Señor, encendiendo esa pasión por ti, por tu palabra, por tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, disponemos nuestro corazón, hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.